El 2 de agosto de 2018, la revista Israel 21C publicó el artículo Mar Muerto, un nuevo estudio resuelve un gran misterio. Los pequeños dedos de sal de la superficie interactúan entre sí cuando se hunden y acumularían cristales salinos en las partes más profundas del lecho. Mientras que el Mar Muerto se ha vuelto más salado en las últimas décadas, gran parte de esa sal se ha concentrado cerca de su superficie. Durante el verano, el calor adicional del sol calienta la superficie del lago y lo divide en una capa superior cálida que se establece por sobre la capa inferior más fría. A medida que el agua se evapora de la capa superior por la temperatura del verano, se vuelve más salada que la capa fría que está debajo. El nuevo estudio probó la teoría que Nadav Lenski, geólogo del Servicio Geológico de Israel y coautor del estudio, y sus colegas propusieran en el año 2016, que decía que cuando la capa superior del lago se ve perturbada por olas u otros movimientos, pequeñas porciones de agua tibia entran en la piscina del agua más fría que se encuentra debajo. El calor se difunde más rápidamente que la sal, por lo que esta parcela de agua caliente se enfría a gran velocidad. A medida que se enfría, la sal se precipita en forma de cristales que se hunden en el fondo, decía el artículo. El Mar Muerto es un lago endorreico, es decir, es un cuerpo de agua rodeado de tierra que no tiene salida al mar ni tiene salida a otro cuerpo de agua, siendo la evaporación la única salida que el Mar Muerto tiene. Situado entre Israel, Cisjordania y Jordania, el Mar Muerto se formó por los movimientos de las placas tectónicas arábiga y africana, ocupando la parte más profunda de la depresión tectónica, que es atravesada por el río Jordán, que es también la única fuente de agua que fluye desde la cima de los Altos de Golán, pasando por el lago de Tiberíades hasta culminar en él. El Mar Muerto tiene 16 kilómetros de ancho y 80 kilómetros de largo, 810 kilómetros cuadrados aproximadamente de superficie. Tiene una profundidad media de 118 metros y una máxima de 378 metros, a unos 400 metros bajo el nivel del mar. Es donde se encuentra y es considerado el lugar más bajo de la Tierra. La temperatura anual promedio del Mar Muerto es de 30.4 grados centígrados, llegando hasta 39 grados en los meses de julio y agosto. Además, registra temperaturas mínimas por debajo de los 10 grados centígrados durante el periodo de lluvias. Las precipitaciones son escasas y estas tienen lugar entre los meses de noviembre y abril. En cuanto a la biodiversidad, dado a que sus aguas son 10 veces más saladas que el agua de los océanos, contiene unos 21 minerales distintos, algunos de los cuales no se encuentran en ningún otro mar. Y los únicos seres vivos capaces de habitarlos son algunas bacterias, protozoos y algas unicelulares. A lo largo del litoral del Mar Muerto se pueden encontrar las llamadas plantas de sal, que son aquellas adaptadas a la alta salinidad o alcalinidad
No hay peces en el Mar Muerto, no hay reptiles, no hay anfibios, no hay mamíferos marinos. Si por definición la biodiversidad es la diversidad de especies vegetales y animales que viven en un espacio determinado, se puede afirmar que el Mar Muerto no tiene biodiversidad. El nombre de muerto se deriva de este hecho. Y si bien el Mar Muerto es la denominación más conocida de él, su nombre en hebreo es Yam Hamelach, que significa mar de sal. El Mar Muerto se contrae, es decir, se seca en forma muy escandalosa, cerca de 3.3 pies, o sea, 1 metro por año, según lo publicaron el grupo ambientalista Ecopeace Middle East. Por su parte, el Mar de Galilea es un lago de agua dulce que no tiene salida al mar, pero desemboca en el Mar Muerto. Está situado en Israel y al igual que el Mar Muerto se formó por los movimientos de las placas tectónicas arábiga y africana, ocupando la parte media de la depresión tectónica que atraviesa el río Jordán, que también es su única fuente de agua. Tiene 21 kilómetros de ancho y 12 kilómetros de largo. 166 kilómetros cuadrados aproximadamente de superficie y una profundidad máxima de 48 metros. Y menos de 200 metros bajo el nivel del mar. En cuanto a la biodiversidad, el clima del Mar de Galilea es agradable, entre 5 y 21 grados centígrados de enero a mayo y de octubre a diciembre, y entre 19 y 36 grados centígrados de julio a septiembre. La abundancia de agua logran un suelo fértil que favorece el crecimiento de varias especies de plantas, el cultivo de dátil, de plátano, de frutas cítricas, de hortalizas, es próspero desde hace siglos. Y a lo largo de la costa no es raro ver la visión de cañas. El agua alberga zooplancton y varias especies de crustáceos acuáticos y semiterrestres, y algas microscópicas y 8 especies de peces, dentro de la cual se encuentra una especie de tilapia o tilapini, a la que se le conoce con el nombre de pez de San Pedro. El Mar de Galilea también es llamado mar o lago de Tiberíades, lago de Genesaret y lago de Kineret, este último nombre derivado de su forma de arpa primitiva o de lira. La pesca es una actividad económica básica en la región del Mar de Galilea desde la antigüedad. Es interesante reflexionar sobre el Mar Muerto. No tiene desagüe, es decir, no tiene salida. Se encuentra en el punto más bajo de la tierra. Se le conoce como Mar Muerto porque no hay vida en él, es decir, no tiene biodiversidad. Está demasiado contaminado por su alta concentración de minerales. El agua se evapora y se está contrayendo o secando a un ritmo escandaloso. Si el Mar Muerto tuviera una salida, o sea, un desagüe, se descontaminaría a pesar de estar en el punto más bajo de la tierra. Sería como el Mar de Galilea, con un clima agradable, en donde la abundancia de agua dulce logra un suelo fértil que favorece a la biodiversidad. Otros aspectos interesantes de reflexión son que tanto el Mar Muerto como el Mar de Galilea
son alimentados por el mismo río, el río Jordán, que el mar de Galilea sí tiene desagüe y el mar Muerto no, reteniendo todo lo que entra y que solamente pierde agua mediante la evaporación. La Biblia, la palabra de Dios nos enseña y nos instruye, además de animarnos y exhortarnos y redarguirnos a no retener, sino a dar. Cuando nos dice que hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza, que es más bienaventurado dar que recibir, y que demos y se nos dará. Es una realidad evidente que hay personas parecidas al mar muerto, incluso verdaderos creyentes nacidos de nuevo, sin desagüe, personas que solo reciben, pero nunca dan, personas que solo retienen, son personas que no prosperan porque lo que reciben se evapora, porque lo reciben y cae como en saco roto, y lo que queda está contaminado, y están en un proceso de secarse, como el mar muerto, y sin que ellos se den cuenta, a un ritmo escandaloso. Dar es un tema importante, tanto para Dios como para nosotros. Cuando ya conocemos, entendemos y discernimos la importancia de dar, y que dar no solamente es para nosotros importante, sino que también es para Dios, es decir, para su obra y para los pobres. Esto nos debe llevar a definir cómo se debe dar una ofrenda digna de ser ofrecida y entregada por nosotros para que el Señor la reciba. Primero, una ofrenda digna de ser ofrecida y entregada por nosotros para ser recibida por el Señor, ha de ser una ofrenda íntimamente personal. ¿A qué nos referimos con esto? Es una ofrenda que es una expresión de entrega total y voluntaria a Dios en una experiencia profundamente genuina que muestre una vida totalmente dedicada y entregada al Señor. Esto se ilustra en el holocausto que se encuentra en Levítico capítulo 1, que nos habla de las ofrendas de holocausto, que era completamente quemada en el altar como un símbolo de una vida totalmente dedicada al Señor y entregada a Él. En el Nuevo Testamento, Jesús ilustró este concepto con la experiencia de la ofrenda de la viuda que encontramos en Lucas, capítulo 21, versículos del 1 al 4. Una ofrenda que proviene de un corazón lleno de amor, con una expresión de entrega total a la persona de Dios, que es expresarle a Dios con nuestra ofrenda que Él es el primero en nuestra vida. Segundo, una ofrenda digna de ser ofrecida y entregada por nosotros para ser recibida por el Señor, ha de ser una expresión de fe. Una expresión de fe por el cuidado providencial que Dios tiene por nosotros. Esto también lo ilustra la viuda que confiaba que el Señor la proveería y por eso le llevó su ofrenda. Dios les pidió a los israelitas que confiaran en Él y que trajeran sus diezmos y sus ofrendas, tal como dice Malaquías capítulo 3, versículos 8 al 10. Pablo elogió a las iglesias de Macedonia por confiar en el Señor al dar sus ofrendas. Cuando les dijo, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá
de sus fuerzas, tal como consta en 2 Corintios capítulo 8, versículo 3. Los filipenses dieron más de lo que les parecía económicamente factible. Por eso Pablo en Filipenses capítulo 4, versículo 19, les aseguró que Dios pues suplirá todo lo que les faltaba conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. La fe en Dios, cuando damos, nos ayuda a superar el egoísmo. Tercero, una ofrenda digna de ser ofrecida y entregada por nosotros para ser recibida por el Señor ha de ser la encarnación personal de la gratitud, el gozo y el amor que nosotros tenemos por el Señor. En la Biblia, las ofrendas son prácticamente siempre expresiones materiales de gratitud, de gozo y de amor. Las ofrendas de holocausto y las ofrendas de paz se traían para expresar gratitud, gozo, amor al Señor por sus múltiples bendiciones. El templo era un lugar de alegría cuando la gente traía sus ofrendas para entregarlas a Dios, tal como lo dice Deuteronomio capítulo 27, versículo 7. Y sacrificarás ofrendas de paz, y comerás ahí, y te alegrarás delante de Jehová tu Dios. Las ofrendas son respuestas nuestras a la experiencia del amor redentor y providencial de Dios por nosotros. Hay diferentes formas de expresar gratitud y amor. La inmensa mayoría de veces, estas expresiones nosotros simplemente las hacemos con palabras. Pero las palabras no son siempre suficientes. Por ejemplo, en los días de cumpleaños o en los días de aniversario de bodas, las palabras no son suficientes. Se espera entregar o recibir un regalo especial. Una manera de expresar amor y gratitud no es solo a través de palabras, sino a través de acciones. Un regalo es la encarnación personal del amor, de la gratitud, del gozo, es decir, la alegría y la felicidad que están muy dentro de nosotros y que exteriorizamos proporcionándoles un cuerpo visible en forma de regalo, que al igual que lo hacemos con las personas, también debemos hacer con el Señor. El Señor recibe este acto de amor y gratitud y lo usa de acuerdo con su propósito. Cuando la ofrenda que entregamos a Dios es recibida por alguien, en realidad ese alguien está recibiendo una expresión nuestra de amor y gratitud que nosotros dimos a Dios de una manera tangible. Una ofrenda es de hecho la forma concreta que nuestros sentimientos y actitudes interiores muestran hacia el amor de Dios, lo que se torna en un acto de alabanza por lo que Él ha hecho y sigue haciendo con nosotros, y un acto de adoración por lo que Él es en sí como Dios y lo que es para nosotros. Cuarto, una ofrenda digna de ser ofrecida y entregada por nosotros para ser recibida por el Señor, ha de ser una ofrenda voluntaria, de corazón y con alegría. No una ofrenda que se presenta al Señor por obligación, de mala gana, con tristeza o por necesidad. El Señor no obliga a nadie a llevarle ofrendas, pero sí espera que le traigan ofrendas. En Éxodo capítulo 25, versículo 2, Dios le dijo a Moisés
que le dijera a los hijos de Israel que tomaran para él ofrenda, es decir, alguna cosa dedicada para él, de todo varón que la diere de su voluntad de corazón, es decir, voluntariamente, con el ánimo realmente correcto. Y tomaréis mi ofrenda. En Esdras capítulo 1, versículo 6, la Biblia dice que todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes de ganado y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Pablo dice acerca de las iglesias de Macedonia que ellos con agrado han dado conforme a sus fuerzas, tal como lo dice 2 Corintios capítulo 8, versículo 3, es decir, por su cuenta de corazón y voluntariamente. El dar viene del corazón, porque es de ahí donde se toma la decisión. 2 Corintios capítulo 9, versículo 7 dice que cada uno dé como propuso en su corazón. Y luego Pablo explica cómo debe dar cada uno y agrega, no lo debe dar con tristeza, es decir, herido o dolorosamente, ni por necesidad, es decir, bajo la influencia o el control de alguien, o algo que no sea nuestra propia voluntad. Y concluye con la conjunción causal, porque, que es la causa o la razón de que nosotros demos, y es que Dios ama al dador alegre. Pablo entonces nos está diciendo, den y den con alegría. Quinto, una ofrenda digna de ser ofrecida y entregada por nosotros para ser recibida por el Señor es aquella que proviene de un corazón en paz con Dios y en paz con los demás. Este acto de amor, de gratitud, de honor, de tributo a Dios, presupone también que tenemos buenas relaciones entre nosotros, porque dar una ofrenda y no tener buena relación deben estar juntas, no pueden estar aisladas entre sí. Tratar correctamente a los demás es una obligación espiritual, tanto como llevar una ofrenda a Dios. Aquí nuestro Señor Jesucristo fue muy claro. En Mateo capítulo 5, versículos 23 y 24, dijo, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Sexto, una ofrenda digna de ser ofrecida y entregada por nosotros para ser recibida por el Señor debe ser una ofrenda no ocasional, es decir, sin ostensible enlace o fundamento con algo tangible. También tiene que ser una ofrenda sistemática. Es decir, que se espera que nosotros planifiquemos nuestras ofrendas en función de nuestros ingresos. Lo que significa que dar no debe ser controlado por emociones, sino debe ser una decisión que se toma de ofrendar voluntariamente un porcentaje que proviene de nuestros ingresos y de manera regular. Deuteronomio capítulo 16, versículos 16 y 17 dice, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. En el Antiguo Testamento las ofrendas se clasificaban sobre la base de la condición del israelita. Se esperaba que de acuerdo con esa condición, así fuere la ofrenda. La ofrenda del holocausto vacuno, tal como lo dice Levítico capítulo 1, versículo 3. La ofrenda del rebaño, de las ovejas o de las cabras, tal como lo dice Levítico capítulo 1, versículo 10. La ofrenda
de aves, como lo dice Levítico capítulo 1, versículo 14. Esto nos enseña que Dios conoce nuestra situación financiera, que lo más importante no es la ofrenda, sino la actitud con la que se da y de acuerdo con nuestra capacidad de dar. ¿Sí? Quien no tenía la capacidad de dar ganado vacuno no lo daba, daba de un rebaño de ovejas y de cabras, y quien no tenía esa capacidad daba aves. ¿Cuáles son los beneficios que se reciben al ofrendar? Es decir, ¿cuál es el bien que recibe el verdadero creyente nacido de nuevo cuando ofrenda? El primer beneficio es que lo asemeja a Dios. Juan capítulo 3, versículo 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Segundo, lo acerca más a Dios. Mateo capítulo 6, versículo 21 dice: porque donde esté vuestro tesoro, ahí también estará vuestro corazón. Tercero, es un antídoto para el egoísmo. Primera a Timoteo capítulo 6, versículos 17 al 19 dicen: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en Dios, en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Cuarto, fortalece la fe. Proverbios capítulo 3, versículos 5, 9 y 10 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Honra a Jehová con tus bienes y con todas las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Lucas capítulo 6, versículo 38 dice: dad y se os dará medida buena, apretada, remecida, rebosada. Darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. El quinto beneficio de dar es que es una inversión para la eternidad, tal como lo vemos en 1 Timoteo capítulo 6, versículos 18 y 19, donde dice que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. El sexto, dar bendice y prospera. Proverbios capítulo 22, versículo 9 dice: el ojo misericordioso será bendito, porque dio de su pan al indigente. Proverbios capítulo 11, versículo 25 dice: el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Deuteronomio capítulo 15, versículo 10 dice: sin falta le darás, y no serás mezquino de corazón cuando des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. El séptimo beneficio es que produce un estado de grata satisfacción espiritual y física. En Hechos capítulo 20, versículo 35, la Biblia nos dice: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar
que recibir. La Biblia, la palabra de Dios, nos enseña y nos instruye, y nos anima, y nos exhorta, y nos redarguye a no retener, sino a dar. Cuando dice que hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Es una realidad evidente en nuestros días, que hay personas parecidas al mar muerto, incluso verdaderos creyentes nacidos de nuevo. Personas que solo reciben pero nunca dan. Personas que solo retienen. Y esto los lleva a estarse contrayendo, es decir, secando espiritual y materialmente como el mar muerto. Y lo más triste, a un ritmo escandaloso y ellos no se dan cuenta. La Biblia, la palabra de Dios, nos enseña, nos instruye que más bienaventurada cosa es dar que recibir. Que demos y que se nos dará. Así que ofrezcamos y entreguemos a Dios nuestras ofrendas, empezando por nosotros mismos como ofrenda al Señor. Ofrezcamos y ofrendemos como una expresión de fe, como la encarnación personal de gratitud, de gozo, de amor. Ofrendemos voluntariamente, de corazón, con alegría. Ofrendemos en paz con Dios, en paz con los demás. Ofrendemos en forma sistemática, conforme a la bendición que Jehová nuestro Dios nos hubiere dado. La Biblia, la palabra de Dios, nos enseña y nos instruye que cuando damos ofrenda, recibiremos como beneficio asemejarnos a Él, acercarnos más a Él, tener el antídoto para el egoísmo, fortalecer nuestra fe, invertir para la eternidad y recibir bendición y prosperidad, lo que va a producir en nosotros un estado de grata satisfacción espiritual y física. No perdamos las oportunidades que tenemos para dar. Demos. No perdamos la bendición de ofrendar. Ofrendemos. Pero ofrendemos en la forma correctamente apropiada, tal como el Señor quiere que lo hagamos. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu maravillosa palabra. Padre, gracias porque nos enseña, nos instruye, pero también nos corrige, nos redarguye. Señor, para que nosotros podamos estar claros de la forma como tú, Señor, has dispuesto que nosotros demos y en este caso que ofrendemos, Señor. Muchas gracias, Señor, porque detrás de todo esto hay una enorme bendición. Cuando nosotros entendemos y discernimos lo que es dar, cuando nosotros en el fondo de verdad conocemos cuál es el propósito de dar, por qué tú lo dejaste instituido y lo practicamos de esa manera para ser bendecidos por ti mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos, y para que nosotros, como dice tu palabra, podamos recibir de ti en este mundo, aquí y ahora, todo lo que tienes preparado para nosotros, Señor. En esta tierra ver tu bondad. En esta tierra, Señor, ver la vida abundante que tú has prometido para nosotros mientras vivamos aquí y ahora. Señor, perdónanos si hemos conocido el dar, pero no hemos profundizado en el dar como tú, Señor, esperas que demos y como tú lo has establecido. Perdónanos si no hemos entendido, Señor, eso. Y perdónanos si no hemos podido discernir espiritualmente la importancia
que tiene para nosotros el dar, el ofrendar, Señor, y la importancia que tiene para ti, para el desarrollo de tu obra, Señor, pero también, Señor, para bendecir a los necesitados, Señor, a los que no tienen, Padre. Gracias, Señor, por poder reflexionar en estos temas tan especiales y permite que podamos hacerlo, Señor, como tú, Señor, esperas que lo hagamos de hoy en adelante, Padre, en el nombre de Jesús.